noches con todos. Vamos a hablar de una situación que nos puede ocurrir luego de una cirugía de catarata, que es estos pacientes que ustedes los operan, salió todo muy bien, ¿no? Pero uno le da sus gotitas, pero no le puede quitar las gotas porque se sigue inflamando el ojo. Generalmente al mes ya tenemos deberíamos darle de alta al paciente, ¿no? Pero hay pacientes que después de un mes, 2 meses siguen con inflamación, no le podemos quitar el corticoide. Y de eso se trata esta charla. ¿Qué tenemos que saber como causas y cómo manejarlas? ¿No? Vamos a definir a esta condición de iritis persistente, ¿no? Con una inflamación de baja intensidad. No estamos hablando de estas endoftalmitis purlentas, ¿no? Que vemos a veces a 2, 3 semanas con pus, no. Esta es una inflamación generalmente leve, ¿no? Algunas células en cámara anterior, que persiste por más de un mes luego de una cirugía de catarata, ¿no? Cuando tenemos esta situación, tenemos que pensar en 4 cosas principales, ¿no? Y tenemos que buscar estas 4 cosas que pueden estar causando este problema. La primera es pensar que el lente intraocular está mal posicionado, que está rozando el iris. Esto nos da un síndrome que se llama de AJ, ahora vamos a explicar un poco mejor. Lo otro que tenemos que buscar es si es que ha quedado un resto de cristalino. ¿Mm? Una vez que hemos descartado estas dos condiciones, debemos pensar ya en otras condiciones como la endoftalmitis infecciosa subaguda o crónica, que no es la endoftalmitis aguda, ¿no? Que viene, como les digo, con dolor agudo, con pus, ¿no? Estos pacientes se presentan más como una uveitis crónica. Y hay otros misceláneos de los que lo vamos a hablar después también. Pero lo primero que hay que evitar cuando tenemos un paciente de estos es la negación, ¿no? A veces vemos que el paciente sigue inflamado, le seguimos dando gotas, empieza a subir la presión y estamos en esa danza y no pensamos en causas y nos negamos a pensar que esto puede ser una complicación debido a la cirugía, ¿no? Que salió tan bien, pero lo primero que tenemos que hacer es abrirnos un poquito a otras, a buscar causas, ¿no? Y no insistir, pues, en gotas de corticoides, etcétera, que no es lo indicado, ¿no? Nosotros hicimos una pequeña revisión de estos pacientes. A los especialistas de uveitis nos llegan con frecuencia estos casos, ¿no? Los cirujanos de catarata, ante esta situación, ven que el paciente sigue con la inflamación, un mes, 2 meses, no se va, y pues piensan que es posiblemente una uveitis por alguna causa endógena, ¿no? Alguna uveitis ahí que se ha manifestado después de la operación, y nos llegan a nosotros los casos. Entonces, aquí hemos recopilado unos 30 casos que nos llegaron en un lapso de 10 años, ¿no? Y acá están las causas más frecuentes, ¿no? La primera causa es la malposición del lente intraocular. ¿Mm? Esa es la primera causa. La segunda que encontramos fue la endoftalmitis subaguda. Y ya mucho menos frecuente algún resto de cristalino en la cámara anterior y causas indeterminadas también tuvimos, ¿no? Entonces miren ustedes cómo las dos primeras son las más frecuentes. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas condiciones. Primero el síndrome de uveitis, glaucoma e ifema por malposición del lente intraocular, ¿no? Como ya vimos en el cuadro anterior, es una causa frecuente de iritis postoperatoria persistente, ¿sí? Y esto es producido por el roce del lente intraocular con el iris o con el cuerpo ciliar. A esto en inglés le llaman el chafing, ¿no? Y este cuadro se caracteriza por episodios recurrentes de inflamación, muchas veces vienen con presión alta y a veces con sangrado intraocular, ¿no? Esto puede ocurrir pronto luego de la cirugía o incluso después de años, porque el lente si está mal posicionado puede ir migrando y empezar a rozar el iris después de años incluso. ¿Mm? Por ejemplo, acá vemos un lente, ¿mm? Este es un lente de acrílico, de bordes cuadrados, de una sola pieza, pueden ver ahí las ápticas a los costados,
y este lente está posicionado donde no debe estar, ¿no? Aquí, este es un lente que, de una pieza que está en el sulcus, ¿m? Está en el sulcus, no está en el saco capsular, y miren cómo hay un contacto entre las ápticas y la cara posterior del iris, ¿no? Y que eso es lo que está produciendo en este paciente una iritis crónica. ¿No? Ahora, cuando vemos al paciente en el consultorio, ¿no? Obviamente, así no estamos examinando, no tenemos un UEM generalmente, hay ciertos signos que nos pueden ayudar a sospechar esta condición. Por ejemplo, la translucencia del iris, ¿no? Miren este lente, bueno, aquí evidentemente el lente está movido, ¿no? Pero fíjense esa translucencia del iris que está producida por el roce continuo de la áptica en la cara posterior del iris, ¿no? El iris pues con la pupila se va moviendo y va rozando el lente y va produciéndose ese desgaste del pigmento eh, de la cara posterior y va a producir esa translucencia. Entonces, eso es un signo bastante eh, característico, ¿no? En estos casos. Otra cosa que nos debe hacer sospechar, siempre a estos pacientes con este tipo de inflamación, háganle una agonoscopía, ¿ya? Porque se van a encontrar con algunas sorpresas. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, fragmentos del cristalino, chiquitos, pero que pueden producir una inflamación crónica, y a veces no lo vemos a la lámpara hendidura a simple vista, hay que hacer una agonoscopía para buscarlos. Entonces, pero en este caso del síndrome de UGH, lo llamativo es que en el ojo que está afectado van a ver que el trabéculo está muy pigmentado. Si lo comparan con el otro ojo, van a ver que hay mucho más pigmentación en este ojo. Y ese es un signo que nos debe hacer sospechar de que está presente este problema. ¿Ya? Si ven esto, pues hay que hacer un VM para ver si realmente la causa es esa. Pero eso es muy sospechoso, ¿no? Es un signo que nos hace sospechar de esta condición. Y bueno, lo otro que se puede ver es ifema. Acá tenemos un lente de cámara posterior colocado en cámara anterior, cosa que es una barbaridad ya hacer en estos tiempos. A veces uno por no quedar mal con el paciente y si ha roto cápsula le pone el lente que estaba para cámara posterior y en cámara anterior y lo que va a hacer es un desastre en el corto y en el largo plazo, ¿no? Va a producir glaucoma, ifema, como en este caso. Pues eso nunca hay que hacerlo, hay que dejar el paciente afáquico en todo caso y poner un lente de segunda intención. Pero esto es una negligencia, ¿no? A veces este ifema es muy sutil, ¿no? Y hay que buscarlo. A veces en la gonioscopía vemos un poquito de sangre, o a veces también, como en este caso, vemos entre el saco y el lente intraocular un microifema, ¿no? Ahí se ve como hay un poquito de sangre, ¿no? Eso también es una señal de que hay un roce del iris, que está irritándolo y produciendo esto. Entonces, como ya dijimos, este síndrome se caracteriza por episodios recurrentes de inflamación, generalmente con hipertensión y sangrado interocular, y el curso de esto es un glaucoma progresivo resistente al tratamiento, ¿no? El trabéculo se va obstruyendo con los episodios repetitivos de uveitis, con el mismo pigmento, y terminan estos pacientes, si no se tratan, terminan mal. La prevención es asegurarse que las ápticas siempre estén dentro del saco capsular. Siempre, ¿no? A veces hay pacientes con la pupila pequeña, ¿no? O que se cierra ya al final de la cirugía y no estamos seguros. Siempre tenemos que asegurarnos que las ápticas queden dentro del saco capsular. A todos nos ha pasado alguna vez que se nos quedó una áptica afuera posiblemente, ¿no? Entonces, o paciente con gerontoxon, para que es difícil ver ahí. Siempre hay que hacer alguna maniobra para que nos aseguremos de esto. Y en caso que se rompa la cápsula posterior, puedes implantar un lente en el sulcus, pero de 3 piezas, no de una pieza, porque si ponemos un lente de una pieza, estos lentes tienen las patas gruesas y van a rozar el iris, si lo ponemos en el sulcus, ¿no? Lo ideal es tener un backup de esto. Entonces, estos lentes tienen unas ápticas más finitas y son ideales para poner en el sulcus sin ningún problema. Claro, cuando ya tenemos el problema,
lo que hay que hacer es eso, sacar el lente que está rozando el iris, que no es el que está en la posición correcta, y reemplazarlo por estos lentes, y a veces hacer una cirugía combinada con un implante de válvula, ¿no? Porque los pacientes a veces ya tienen el trabéculo dañado permanentemente, y queda de esta manera sin ningún problema. Vamos a presentarles un caso que es bastante, ¿cómo le puedo decir? Gráfico, ¿no? De esta condición. Este es un señor de 75 años, ¿no? Que vino con episodios de visión borrosa en el ojo izquierdo, ¿no? Él había sido operado de cataratas con lentes intraoculares multifocales 10 años antes de venir, ¿no? 10 años antes, ¿no? Y recién hacía poco que tenía estos episodios en el ojo izquierdo. Su visión en el ojo izquierdo era un poquito menos, 20-40, la presión está en 35. ¿Mm? Y en ese ojo tenía un poquito de Tyndall, algunas células nomás, y pequeños precipitados pigmentados. Esta es la foto del paciente. Vemos ahí un lente multifocal, todavía no se ve bien si está en saco o no. Parece que hay una ruptura ahí, bueno, se ve muy regular la cápsula, pero fíjense cómo hay una translucencia. En la parte inferior hay una translucencia sutil del iris que ya nos indica que ahí posiblemente hay un problema con el lente intraocular, ¿no? Que está rozando el iris. Le hicimos una gonoscopía y tenía una pigmentación muy intensa en el trabéculo que ya nos confirmaba que había un roce ahí. Le hicimos una VM y fíjense cómo tenía una áptica en el sulcus. Este es un lente de una pieza, es un lente multifocal de una pieza. Una de las ápticas estaba en el sulcus, rozando la cara posterior del iris, y la otra áptica sí estaba en el saco capsular. Entonces, el cirujano posiblemente no se haya percatado de que una áptica le faltó introducirla y se produjo este problema, ¿no? Le hicimos un campo visual, ya tenía un daño, un escotoma por el daño en el nervio óptico, que se había producido con estos episodios de presión alta, posiblemente los haya tenido sin darse cuenta también. Y bueno, se le dice, mire, pasa esto, hay que cambiarle el lente, ¿no? Por otro de 3 piezas, monofocal, ¿no? Porque no hay multifocales de 3 piezas, y a lo mejor una vitrectomía anterior si es que hay una rotura capsular, ¿no? Pero el paciente, así como les decía que hay negacionismo de los médicos, aceptar este tipo de cosas también de los pacientes, ¿no? Él se asustó, no quería cambiar su lente multifocal y volvió al médico que lo había operado. Y lo vemos 2 años después, 2 años después de que se presentó. Y nos contó su historia, ¿no? Cómo siguió el panorama. Regresó a su médico, le hicieron una rotación del lente, o sea, no lo cambiaron, sino simplemente lo rotaron. Y siguió cursando con episodios de dolor y aumento de presión en ese ojo. ¿Ya? Luego le ponen un implante de válvula. O sea, el lente lo dejan ahí, ¿no? Lo rotan nada más. Y le ponen un implante valvular porque ya estaba con presiones altas, estaba progresando su glaucoma. Y en los últimos 4 meses desarrolla edema macular. Obviamente porque la iritis continuaba, ¿no? Le aplican 2 inyecciones intravitreas de bevacizumab y 2 de triamcinolona. A un ojo que ya está glaucomatoso le ponen triamcinolona. Bueno, ahí fue que lo vimos nuevamente, la agudeza visual había bajado un poco a 20-50, la presión estaba controlada, estaba con una válvula. Ahí vemos el lente más desviado que antes, pero igual en el sulcus. Este es el campo con el que vino 2 años antes. Y miren el campo cómo está, ¿no? Simplemente no se solucionó, no se enfrentó, no se solucionó la causa, ¿no? Se estuvieron tratando las consecuencias, pero la causa seguía ahí, que era el lente. Al final el paciente se le sacó el lente y, y bueno, ya pararon de suceder estos episodios. Pero esto, como les digo, es bastante gráfico de lo que sucede con estos pacientes si no se manejan bien.
Bueno, eso es lo primero que hay que descartar entonces en estos pacientes. Lo otro que hay que pensar es que se hayan quedado restos o fragmentos de cristalino en la cámara anterior o en la cámara posterior. También pueden estar detrás del iris y a veces son fragmentos chiquitos. Como ustedes ven esto en un paciente que está con inflamación, hay que sacar el resto. A veces uno se ilusiona de que se va a reabsorber, le da corticoides, y el riesgo es que termine con glaucoma, termine con descompensación corneal, porque estos restos rozan el endotelio y al final termina con una descompensación corneal después de varios meses. Entonces ahí lo que hay que hacer es decirle al paciente, mire, pasa esto, y hay que sacar unos restitos que han quedado ahí, que es algo muy sencillo, y van a quedar mejor, porque si no lo hacen, se va a ir a donde otro médico que les va a decir que pasa eso y ustedes van a quedar muy mal, ¿ya? Sí, por decirlo menos. Hay algunos factores de riesgo para que nos pase eso. Creo que a muchos nos ha pasado esto, ¿no? Cristalinos muy duros, ¿no? Que son fragmentos difíciles de para comercificar, ¿no? Quedan a veces restitos por ahí dando vueltas, en pupilas chicas, o pacientes con gerontoxon también, que uno no llega a ver todo el borde o la periferia de la cámara anterior. Hay que tener más cuidado con esto, ¿no? El tratamiento obviamente es sacar el resto cristalino y se termina el problema. A veces, como les digo, estos son restos chiquitos y uno los ve solamente con la gonioscopía. O sea que hacerle gonioscopía a estos pacientes también. Una vez que hemos descartado estas dos cosas, el lente no está rozando el iris y no hay un resto de cristalino, el VM nuevamente ayuda para descartar estas dos causas. Ya tenemos que pensar en cosas menos simpáticas, ¿no? Pero que son reales. Esta es la segunda causa de iritis postoperatoria, que son las endoftalmitis infecciosas subagudas o crónicas, ¿no? Como su nombre lo indica, es una inflamación de curso crónico, no es una inflamación hiperaguda como son las endoftalmitis, ¿no? Agudas. Puede responder al tratamiento antiinflamatorio. Uno le da corticoides, mejora, pero se los quita y vuelve otra vez a inflamarse el ojo. Pueden comenzar desde muy temprano, ¿no? Hasta meses o años luego de la cirugía. Hemos visto casos de endoftalmitis crónica que se han reagudizado cuando les han hecho capsulotomía posterior, por ejemplo, porque las bacterias estaban ahí latentes y se han reactivado con la capsulotomía. Entonces puede presentarse en cualquier momento, en realidad. Y se presentan así como uveitis, ¿no? A veces con precipitados retrocráticos, no tienen hipopio, sino simplemente un poco de células en cámara anterior y el ojo molesto, ¿no? El paciente viene con el ojo un poco rojo, con fastidio, ¿no? ¿De acuerdo? Estas endoftalmitis las causan microbios, microorganismos de crecimiento lento. Por eso se comportan así, ¿no? No son tan agudas como las que conocemos más, sino son microorganismos de baja virulencia, ¿no? Que crecen lentamente y no producen tanta inflamación. A la cabeza está el Propionibacterium agnes, pero hay muchos otros, los Staphylococcus coagulasa negativos, como el Epidermis, etc. Incluso hay hongos que pueden causar esto también, como la cándida. Algunos signos que nos pueden hacer sospechar de esto, por ejemplo, a veces se forman placas blanquecinas entre el lente y la cápsula del cristalino, y esas placas blanquecinas, bueno, este ojo ya es una exageración, estas son colonias de bacterias. Son colonias de bacterias que a veces, la mayoría de veces no se ven no son tan evidentes, se ven pequeños depósitos, pero estos son colonias como se ve acá en esta foto del microscopio, ¿no? Son colonias en este caso de P. agnes, que están entre la cápsula y el lente, ¿no? A veces hay que buscar estas plaquitas, por ejemplo, en este caso, si vemos el ojo de frente no se ve, pero si lo hacemos mirar de costado, vemos la plaquita ahí con la colonia, ¿no? Y a veces no se ven. A veces no hay placas y sigue siendo una endoftalmitis subaguda, ¿no? No siempre, no necesariamente tiene que estar la placa para que sea una endoftalmitis.
Ahora, estas bacterias, por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis, es una causa frecuente de estas infecciones. Y esta bacteria produce una especie de mucopolisacárido que lo aísla del humor acuoso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes ponen una inyección intravítrea, este antibiótico va a llegar al humor acuoso, pero no va a llegar a la bacteria porque está cubierta, se protege con este mucopolisacárido, que en este artículo le llaman slime. ¿Mm? No sé, los que tenemos hijos chicos deben conocer muy bien el slime, ¿no? Que es un juguete que hay ahora, es una especie de masa, ¿no? Que le gusta a los chicos jugar y hacer cosas con eso, eso se llama slime justamente. Y es así, es como una masa, ¿no? Gelatinosa, y estas bacterias se cubren con eso para protegerse, ¿no? Para hacer el diagnóstico hay que tener un alto grado de sospecha clínica, o sea, simplemente tener en mente que existe esta condición, ¿no? Y lo que hacemos para confirmarlo es tomar una muestra de humor acuoso o del vítreo, pero en estos casos las muestras de humor acuoso son bastante buenas. Yo en los casos que he tenido siempre les he sacado la muestra de humor acuoso porque la bacteria está ahí, está en la cámara anterior. No hay tanto compromiso de la cámara posterior, del vítreo, ¿no? Y se les hace sus tinciones de Gram, de Yensa, se hace cultivos, ¿no? Para bacterias aerobias, anaerobias y hongos. Hay un PCR que también detecta bacterias, pero que la verdad que la actividad es un poquito más se usa con menos frecuencia, ¿no? En cuanto a tratamiento de estos pacientes, hay varios esquemas. Como eso no es algo muy frecuente, no hay protocolos de tratamiento para esto. Hay simplemente reportes de casos en la literatura, ¿no? Este reporte de francés, ¿no? La revista francesa, hablan de varios casos con inyecciones intravítreas de vancomicina y ceftriaxona e irrigación del saco capsular con vancomicina. Entonces, no solamente inyectan en el litro, sino también en cámara anterior antibiótico, porque para tratar de llegar a estas colonias que están escondidas ahí, ¿no? Incluso hacen una rotación del lente para hacerlo. Ya no es recomendable usar vancomicina en cámara anterior, porque esto puede producir un problema que es una obstrucción hemorrágica de la vena y de la arteria de la retina, central de la retina. Hay varios casos reportados en que la vancomicina intracamerular va a producir una sensibilización del cuerpo a la vancomicina y va a ser una reacción inmunológica contra la vasculatura retinal que deja ciego al ojo, ¿no? Esto se ha reportado últimamente y ya se proscribe la vancomicina en el frasco de infusión para prevenir endoftalmitis o para poner en cámara anterior, no debe usarse. Porque puede causar ceguera si es que pasan estos casos que son raros, pero puede causar ceguera. Lo que nosotros usamos ahora es moxifloxacino, ¿no? Creo que la mayoría ahora, después de la cirugía de cataratas, ponemos moxifloxacino sin preservantes en cámara anterior. Es un antibiótico muy potente y es rápido. Lo bueno es que actúa rápidamente. En una hora mata las bacterias que haya cerca, a diferencia de la vancomicina que demora mucho más horas. Entonces, la moxifloxacina es una muy buena arma. Miren, acá en este video vemos un casito de estos, en el cual lo que estamos haciendo es, primero, con una aguja 27, hacer una queratocentesis, ¿m? Y retirar un poco de humor acuoso, ¿ya? Bueno, a ver, permítame un ratito que se me ha adelantado. Primero, a ver, aquí les voy a mostrar dos videos. Uno en el cual tomamos una muestra de humor acuoso con una aguja 27 y luego reponemos la cámara con una aguja 30. Porque si tratan de reponerla con la misma 27 ya no va a entrar a la cámara anterior. Se sella solita. Entonces con una aguja 30 que es más delgadita,
entran a cámara anterior y pueden reponer con suero fisiológico lo que han sacado, o también pueden inyectar antibióticos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este primer video. Se pone con una aguja 27, se saca la muestra, ¿no? Y luego se repone con una aguja 30 con suero fisiológico la cámara anterior. Aquí lo que vamos a hacer, que es en realidad lo que se debe hacer en esos pacientes, primero es rotar el lente, ¿no? Estamos poniendo un poquito de viscoelástico, estamos separando el lente de la cápsula, ¿no? Y luego vamos a rotar el lente. ¿Para qué? Para que se muevan todas esas colonias y estén más expuestas al antibiótico que vamos a poner en cámara anterior, ¿no? Porque a veces las colonias estas están entre las ápticas y están escondidas, entonces mejor es rotar un poquito el lente, ¿m? ¿De acuerdo? Y luego de eso ya se pone el antibiótico intracamerular, tratando de rodear el lente, ¿no? ¿No? Una vez que hemos botado el lente, sacamos el viscoelástico y ahí con esta cánula vamos irrigando y poniendo la moxifloxacina entre la cápsula y el endoscopio. Generalmente esto lo combinamos también con inyección intravítrea de ceftazidima y de vancomicina y ceftazidima, ¿no? Para cubrir cualquier posibilidad, ¿ya? Y nos ha ido en realidad bastante bien. Ahora, esto funciona en casos en los que no hay tanta fibrina o organización de la fibrina en la cama anterior, ¿no? Porque cuando ya hay mucha fibrina, como en este caso, ya hay muchas colonias ahí y ya el tratamiento no va a ser efectivo. Ahí lo que hay que hacer es sacar el lente. Hacer una vitrectomía, sacar el lente, sacar la cápsula y ponerle suturado un lente o un lente de cámara anterior. ¿De acuerdo? Ya cuando el cuadro es muy severo, cuando hay estos plastrones ahí, ya lo que les acabo de enseñar no es tan efectivo. Como en este caso, aquí traté de hacer lo mismo, le puse su antibiótico intercameral, intravítrea, y el paciente a la semana estaba otra vez con inflamación y siguió todo, tuvo que sacar el lente al final. ¿De acuerdo? Entonces, funciona en casos precoces o que no estén tan avanzados. Hay artículos en los cuales comparan los diferentes tratamientos. Por ejemplo, este artículo compara el resultado de las endoftalmitis crónicas haciendo vitrectomía posterior, más antibióticos intravítreos, más capsulectomía parcial. Ellos lo que hacen es cortar la cápsula posterior para que por ahí entre también el antibiótico que hemos puesto en el vítreo, y eso tiene una efectividad del 75%, y lo más radical es hacer vitrectomía con antibióticos intravítreos, sacar la cápsula y sacar el lente, ¿no? Para ellos tiene un 100% de efectividad. Pero como les acabo de enseñar, hay tratamientos, en los casos que no son tan severos, con un tratamiento conservador, poniendo moxifloxacina en cámara anterior, rotando un poco el lente y poniendo intravítreo, salen bien estos casos, ¿ya? Cuando no son tan severos. Vale la pena. De paso, sacamos una muestra, ¿no? Antes de poner el antibiótico, sacamos una muestra de humor acuoso para cultivo, y ahí muchas veces sale, yo le diría que la mayoría de veces sale el microorganismo causante. Y por último, ya hablemos un poquito de los misceláneos, ¿no? En esta estadística que les mostré no había ningún caso de uveitis, digamos, primaria, ¿no? O sea, esto piénselo en último caso, ¿no? O sea, es muy raro que un paciente debute con uveitis justo después de que le operaron la catarata. Eso es algo que es muy improbable, ¿no? Que justo en el ojo que le opera debute con uveitis, ¿no? Salvo que haya tenido una uveitis previa. Si un paciente ha tenido uveitis previa en ese ojo, obviamente puede recurrir. Pero si un paciente que no ha tenido historias de uveitis, es muy difícil que después de 1 o 2 meses de que lo opera la catarata haga una uveitis de nuevo, ¿no? Una uveitis idiopática o autoinmune. Eso ténganlo como muy lejano, ¿no? Algunos casos de uveitis pueden reactivarse con la cirugía de catarata, sí. Las toxoplasmosis pueden reactivarse y los herpes también. Pero como les digo, tiene que haber un antecedente para pensar en estas causas, ¿ya? Hay un artículo del año pasado que habla de un síndrome
que es la iritis persistente idiopática luego de cirugía de cataratas, que son pacientes como los que hemos hablado con iritis persistente, más de 1 o 2 meses, ¿no? Que no ceden no pueden quitar los corticoides, y han tratado, y no hay ninguna de las causas de las que hemos hablado, ¿no? No hay endoftalmitis, no hay lente ocular, no hay restos, simplemente hay una inflamación. Y parece que esto es algo ya, una condición del mismo paciente, ¿no? Se ha visto que hay pacientes, que es más frecuente pacientes de raza negra, en pacientes diabéticos también puede durar la inflamación un poco más del mes, ¿no? Porque ellos tienen la barrera hematomucosa más frágil, ¿no? Entonces, demora un poquito más en recuperarse de la inflamación ventricular, los diabéticos. También se ve en pacientes en los que se hacen maniobras en el iris, ¿no? Como estiramiento o el uso de ganchos. Obviamente el trauma va a dar una inflamación mayor, un poquito más prolongada, ¿no? En estos casos podemos esperar un poquito más, hasta 2 meses para que la cosa... Pero estos casos se tienen que, al final se resuelven, ¿no? No van a persistir con la iritis mucho más tiempo. No estamos hablando de esto, ¿no? Esta es una endoftalmitis hasta que se demuestre lo contrario. Aguda, acá sí hay que entrar con antibióticos inmediatamente, ¿no? Esta foto la pongo como diagnóstico diferencial, ¿no? Este es un TAS, ¿no? El síndrome tóxico del razonamiento anterior. Pero esto, si ustedes ven un paciente operado de cataratas con edema corneal difuso, hasta con hipopio incluso, al día siguiente de la operación es un TAS, ¿no? El TAS se da al día siguiente, no es a los 2, 3, 4 días, es al día siguiente, ¿no? Si pasa varios días ya no es TAS, porque esto es algo tóxico, algo que le hemos puesto dentro del ojo y que ha producido esto, ¿no? Dicho sea de paso, yo he tenido casos de TAS en pacientes con blefaritis, que les mandé su lavado con shampoo para las pestañas, ¿no? Y este champú, he tenido más de un caso, ¿no? Y al día siguiente están con TAS. Yo creo que el champú se les mete al ojo, como el champú se queda ahí impregnado en las pestañas, por más que uno lo lave, y yo sospecho que eso puede producir TAS. Y también casos de iodopovidona, ¿no? En algún momento empecé a poner iodopovidona ya con el bléfaro puesto y luego los lavaba, pero siempre queda iodopovidona ahí. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, ¿no? La iodopovidona hay que usarla tópica de todas maneras, pero justo antes, ya cuando uno va a hacer la incisión ahí, en ese momento ya no hay que usarla, ¿no? Bueno, simplemente comentando que son diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces no se olviden, estos casos, ¿no? De inflamación persistente, descarten en primer lugar que el lente esté en su sitio, si no están seguros hagan un VM, busquen restos del cristalino, incluso con una horoscopía y el VM también va a ayudar, y si no hay nada de esto, piensen en una endoftalmitis infecciosa, ¿ya? Y trátenla como tal, en realidad, la endoftalmitis subaguda, uno lo único que ve es un tindal, es una inflamación, no ve nada más. Y ahí lo que hay que hacer es ir y tratar. El tratamiento es simple. Inyectar antibióticos en vitrio y moxifloxacina en cámara anterior. Y con eso se cura el paciente, si es una endoftalmitis de este tipo, ¿no? Muy bien, entonces les agradezco la atención y estoy para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Yo he tenido, me estaba acordando parte de esa clase. Bueno, primero felicitarlo por la charla bastante educativa e instructiva, sobre todo para todos los cirujanos de cataratas. Se dan cuenta de esos tipos de inflamaciones, ¿no? Un poco tarde. Le estaba preguntando, no sé si usted, yo he visto como 3 casos en los cuales me han llamado por una uveitis a los 2 o 3 días, pero cuando he visto todo la cámara interior con pigmento de iris flotando. Y en la VM lo que se veía era un desprendimiento del epitelio pigmentario posterior, también aparentemente por un ingreso traumático en el infiltrado. Esos pacientes evolucionaban con
hipertensión ocular hacían como un glaucoma pigmentario posteriormente, ¿no? Con el tiempo iba limpiándose la cámara anterior. En algunos casos grabados, pero tengo ahí como dos casos con OL con disponible pigmentario. Quiero preguntarle si ha visto usted también. ¿No? Interesante. O sea, y estos casos... Aparentemente no era inflamatorio. ajá. Muy bueno. Pero después de un tiempo se iba el... Claro, seguramente un trauma quirúrgico, ¿no? Mecánico de la penetración. Ya, en realidad, sí, eso, me imagino que en la miniluca, ¿no? Un saco raro, o sea, sí puede haberlo, pero más probable en la miniluca, porque hace una decisión pensada acerca del limbo y a veces cuando está en el aprendizaje se llevan el índice, hacen una falta vía, y ahí se llena mucho pigmento y se pega, ¿no? Pero estos son casos agudos de los primeros días que uno lo ve, que es diferente este caso, ¿no? Estos son casos de un mes después superado, que en realidad aparentemente no hubo muchas complicaciones y tienes una iritis persistente. ¿Verdad? Yo he visto también bastantes casos en el hospital de hecho que una de las causas muy frecuentes son la malposición eléctrica. Incluso se hizo un trabajo, un trabajo se hizo VLs o se ayudó a los pacientes posoperados de FACO, encontró que en muchos casos un API que estaba en suco y un API que estaba en saco. Y no había sido reportado y el cirujano no se había dado cuenta que había puesto mal. Y, era un número significativo, yo no recuerdo, era bastante casos. Es un trabajo para el fin de año, ¿no? Eso no es infrecuente en todo caso, ¿no? Pero sí, sí tenía que plantar muchos dientes de una pieza que se puesto en el surco. Es un paciente que mandaron de Trujillo y que tenía una áptica, un lente de una pieza de una áptica surco en el saco y que hacía cuadros de hipertensión aguda, que llevaba hasta 40 la presión, un ifema, y después, pasaron unos días y después pasaban. Incluso entonces el paciente todo me han mandado y estaba así, pero y venía, ya no había ni tinta, no había ni sangre, nada, se había resuelto totalmente. La persona estaba normal. Entonces decía, pero qué raro, ¿no? Bueno, sí, hay que cambiar el lente, ¿no? Pero el paciente primero que cuidaba, entonces vengo, después, y se iba allá y le pasaba otro cuadro. Y regresaba al mes, y así, hasta que un día sí estuvo en Lima y le pasó en Lima, ¿no? Lo vio un doctor, y FEMA, que es un caso. Y obviamente, ahí lo que hicimos es recolocar el lente, una aplica, lo colocamos en el saco, ¿no? Y se controló todo el cuadro del glaucoma y FEMA, ¿no? Que es lo típico. Así es. El otro comentario que hiciste era sobre los restos cristalinianos. Definitivamente eso sucede cuando son cortezas, sí, o sea, uno espera unos días y desaparecen, ¿no? Incluso al mes puede desaparecer, solo que hay demasiada corteza, ¿no? El problema son cuando es el pedúnculo y núcleo. Ahí esos demoran meses en desaparecer. Y ahí sí, definitivamente hay que entrar a sacarlos. No, bueno, yo siempre trato de indico cuando me consultan que hay que sacarlos. Y sobre todo cuando el núcleo, el epinúcleo, está pegado hacia el endotelio, ¿no? Porque a veces se pega al iris y es encapsulado y queda ahí, ahí no es inflamación, entonces, con pequeños. Pero cuando están tocando hacia el ángulo y tocan hacia el endotelio, es una pérdida crónica, hay inflamación crónica, incluso a veces edemas localizados inferiores y hay que tratar. Otras causas son que se ven estos restos, temperaturas, envíos altos, ¿no? Pero tiene un saco, una parte muy grande, la cámara posterior, se puede esconder un pedacito ahí y después aparece, después de unos días aparece, ¿no? Más adelante, por el flujo de alguna cosa más adelante y aparece. Y empezando pues, se puede encontrar estos restos Perfecto, gracias Jorge. Manuel, no sé si puedes ponerme la pantalla con los participantes, porque hay unas preguntas ahí que está haciendo el auditorio online. Bueno, acá es un comentario de la doctora Sandra
letras, Sí, que es sobre la vacuna que tú claro. hablaste, que es Necrosis retinal. por vacunación. Claro, o sea, Incluso no sé si tú algún tiempo también salió un artículo de la moxifloxacina, que producía daño retinal también. ya. No sé si ya se sabe No, esa no, 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 documentación. no. Pero eran dosis dependientes, ¿no? Creo que en esa época que se estaba está probando la dosis y encontraron que una dosis alta producía un tipo de daño retinal, ¿no? Pero después ya, con la dosis que usa ahora, ya es inseguro, ¿no? Ujú. Claro. Sí, es el nombre es HOAR, ¿no? Es hemorrhagic, tiene un nombre en inglés, ¿no? Que es conocido, pero básicamente lo que sucede es una vasculitis, ¿no? De la arteria de la retina, de la arteria central, y una isquemia total de la retina, cuando se usa vancomicina intracamerular, ¿no? Lo de mocifloxacina no lo había escuchado, ojalá que sea muy, muy raro, porque lo usamos todos. Sí, no, no, fue hace mucho tiempo, ¿no? Y aquí me pregunta la doctora Kelly Tori si podía repetir el antibiótico. No sé si se refiere al antibiótico intracamerular, pero lo que usamos es moxifloxacino, ¿no? 0,1 o 0,12 de moxifloxacino en cámara anterior, ¿no? Que es la dosis bactericida, ¿no? Claro, lo mismo que se usa como profilaxis, Se usa pero también se puede usar como tratamiento, ¿no? La concentración es bien alta, ¿no? Y es suficiente, ¿no? Después acá la doctora Fátima, eh, sería conveniente en casos de uveitis persistente, poscirugía de catarata, pedir todo el perfil de uveitis. Me refiero a PCR, BSG, descartar VIH, FTABS, fotorreumatoideo, PPD, entre otros. ¿Sería conveniente que lo vea el reumatólogo también para descartar alguna enfermedad autoinmune? Esta es una pregunta que justamente esta charla trata de responder esta pregunta porque lo primero que hay que pensar es que la inflamación está relacionada a la cirugía de cataratas, ¿no? Si tiene una inflamación persistente después de la cirugía de cataratas, como les digo, es muy improbable que una uveitis autoinmune justo debute después de que ustedes le han operado la catarata a ese paciente, ¿no? Entonces, pedirle PCR, VIH, FTADS, es tirar al aire, ¿no? Balas al aire, porque no estamos orientándonos con la clínica, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Los análisis los pedimos cuando sospechamos en algo, pero en los casos que hemos visto, en realidad, ninguno ha sido por uveitis autoinmune, ¿no? ¿No? Si el paciente tenía una uveitis previa a la cirugía, ¿no? Sí le pueden pedir, ¿no? Tratando de buscar la causa de la uveitis y tratarla. Pero si no había una uveitis previa, piensen en lo que les estamos diciendo, ¿no? El lente intraocular es la primera causa, ¿no? Que está mal posicionado, puede ser resto cristalino, y básicamente eso, o una endoftalmitis, que es frecuente también, una endoftalmitis crónica. Váyanse por ese lado, ¿no? No vale la pena mandarlo al reumatólogo, ni hacer otros análisis. Vamos a perder tiempo nosotros y el paciente y dinero también, ¿no? Estamos desviándonos. En el caso mencionado, el paciente hizo edema macular como consecuencia de hizo edema macular como consecuencia del lente que estaba mal posicionado, que estaba produciendo una uveitis crónica. Cuando hay una uveitis crónica, se liberan mediadores inflamatorios, ¿no? Que van a través del humor vítreo y producen un edema macular crónico. Entonces, el origen del edema macular es la iritis. Es la iritis, es la inflamación crónica de la iritis. Claro, estos pacientes que son casi agudos, también tienen le piden microscopía titular como parte de, para entrar a ponerle antibióticos.
mover para colocar el lente, porque es un microprueba previa, obviamente, ¿no? Después, Sí, en algunos sí, porque a veces vienen con un poco de edema de córnea, ¿no? Y es mejor saber que la córnea está en el límite, se puede descompensar después que le ponemos el antibiótico, movemos el lente y, y ya uno asume las consecuencias, ¿no? Entonces sí es mejor, creo yo, hacer un estudio de endotelio antes de proceder con estos pacientes, ¿no? Sobre todo si vemos que la córnea está media alterada, ¿no? yo siempre pido a todos, siempre solicito a cualquier procedimiento, después de una cirugía de cualquier tipo de cirugía, que yo le tenga que entrar a otra vez a cámara anterior, Mm, siempre le pido. sí, Me queda como, no sabe cómo actuar. me parece muy buena conducta porque estos pacientes tiene que quedar claro que si es tu paciente, con mayor razón, ¿no? Tienes que darle toda la información, pero si es paciente de otra persona, uno tiene que estudiarlo bien, ¿no? Y decirle las cosas como son, ¿no? Sin hacer escarnio del colega, porque estas cosas nos pasan a todos, ¿no? Pero hay que dejar claro que el ojo está así, tiene estos problemas y las posibilidades son estas y estas otras, ¿no? Doctor Silverio, un comentario. Esto, es cierto de que muchas veces nos queda algo de restos en esta vida. Yo lo he visto. Y el cirujano generalmente espera la reabsorción. Y no siempre eso es posible. Porque se cree que pues se va a traumatizar, se va a dañar, pero en la realidad, si uno entra a querer limpiar todo eso, como el cristalino ya tiene mucho tiempo esto, en fragmentos, como que gana agua y se pone muy blando. Y a la hora de limpiar, pues sale todo con mucha facilidad, con más facilidad de la que uno piensa. Entonces, si uno ve restos de cristalino, creo que la conducta, como dijo usted, debería ser limpiar ese resto de cristalino. Porque dejar que esto solo tenga que resolverse es mucho más difícil y de repente es más traumático para el ojo. Mm. La otra pregunta que no le entendí mucho, en el caso que presentó, le llegó a sacar el lente multifocal y le puso un lente de 3 piezas, y en su experiencia, esto, se sabe pues que el lente que está mal puesto traumatiza el iris y esto produce una inflamación crónica. En esos casos, ¿cuándo recomienda retirar el lente? O simplemente reposicionarlo, lavarlo, ponerlo en saco y conservarlo. Claro. En el caso del paciente se hizo una vitrectomía posterior, se sacó el lente intraocular, ¿no? Se sacó el lente y se le puso una válvula, ¿no? ¿Perdón? Afáquico, pero Quedó afáquico. Esto lo hizo el cirujano de glaucoma. ¿Mm? Prefirió dejarlo afáquico. Pero sí se puede en estos casos poner un lente suturado a esclera, ¿no? Porque ya tiene glaucoma, poner un lente de cámara anterior ya es un poquito favorecer a que el glaucoma se empeore, ¿no? Pero este paciente hasta ahora está fáquico, ¿no? Tiene ese glaucoma bien severo, y yo creo que por decisión propia ha decidido dejarlo ahí nomás, ¿no? Con su otro ojo tiene su multifocal que le funciona bien. Pero si hay que hacer algo ahí es ponerle un lente fijado a esclera, ¿no? Fijado a esclera. Su otra pregunta era sobre en los casos donde observa mal posición de lente y esa ya. inflamación, ¿Qué se hace? recomienda? O sea, En, retirar el lente, posicionarlo, lavar. en realidad, doctora, ahí cada caso va a decirnos lo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, si lo importante es lograr que no haya roce del iris con el lente. Eso es lo que hay que lograr, ¿no?
Entonces, si ustedes tienen un paciente recién operado, ¿no? Tiene un mes de operado, ¿no? O 2 meses, y les hace este problema y se dan cuenta que la áptica está fuera del lente, o una de las ápticas está fuera del saco, uno puede entrar y abrir el saco y poner el áptica y se acabó el problema. Pero si este mismo paciente ya tiene 1 año, 2 años de operado, hacer eso es imposible porque el saco se ha fibrosado, va a ser muy difícil, ¿no? Abrir ese saco. En ese caso hay que sacar el lente. Hay que sacar el lente, o cortar el áptica también, ¿no? A veces uno puede dejar el lente, si está centrado, puede cortar el áptica bien al ras y asegurarse de que después con un VM que no roce el iris, ¿no? Alguna vez se puede hacer eso, pero menos. En realidad ya hay una serie de situaciones muy variadas en las cuales uno tiene que actuar con criterio, ¿no? Y muchas veces, yo diría que en la mayoría de los casos, pues hay que sacar el lente y poner un lente de 3 piezas en el surcus, ¿no? Que es lo que se debería hacer en caso de ruptura de cápsula, etcétera, ¿no? Pero va a depender del caso, ¿no? No sé, el otro Ruiz, ¿qué opina al respecto? Claro, sí. En realidad va a depender, como tú dices, de cada caso, ¿no? Pero dice que tener un paciente que tenga un lente de una pieza todo en surco, un paciente que tenga un lente de una áptica en surco y no en saco, ahí porque la conducta puede ser diferente. Entonces, si todo el lente está en surco, lo más probable es que haya una ruptura, alguna cosa no puedo poner. Y si ya pasó mucho tiempo, o sea, lo más probable es que pasó mucho tiempo, especialmente hay que tratarlo y cambiar De acuerdo. si en cambio sí es que tiene una áptica en surco y en saco, va a depender del tiempo. Y también va a depender del material del lente. En general, los lentes, los hidrofílicos no se tienen tanto como los hidrofóbicos. Yo tengo lentes hidrofílicos, sacado hidrofílicos y cambiado, ¿no? Después de 1 año o año y medio, o sea, tengo uno de como de 3 años. Se puede recolocar, porque no se pega, no se adhiere tanto, se puede colocar. Pero obviamente va a depender. ¿No? Este caso que te dije de esa señora tenía cerca de 1 año. Y obviamente se pudo separar, pero no puse elástica, no llegó hasta el Ecuador del caso de salvo particular. Solo se escondió el límite, pero lo recoloqué y quedó bien. O sea, estuvo cubierto por caso de toda la óptica de lente y quedó bien. Pero no te entendí bien eso de cortarlo, porque acá no podías cortarlo, porque a cortar, dejando si es una en sur y una en saco, cortar, dejarla que esté en saco y sacar la otra. Si no puede sacar el lente, ¿no? Menos traumático, ¿no? Un caso que he visto, que he tenido y está reportado, es en pacientes que se les pone el lente en saco capsular, pero que el cuerpo ciliar o es muy grande, ¿no? O el ojo es muy chico, y las ápticas presionan el cuerpo ciliar y lo rozan y producen este síndrome de UGH, estando el lente intraocular en el saco capsular. Yo he visto algún caso y está reportado en la literatura, ¿no? Uno de los casos que vi tenía una fimosis capsular. Cuando hay una fimosis de la cápsula anterior, ¿no? Se contrae la cápsula y eso parece que hace que las patas como que se doblen hacia adelante y empiezan a rozar el iris, ¿no? Pues ahí, en algún caso lo resolvimos haciendo una capsulotomía radial, ¿no? Relajando la fimosis y se resolvió el caso. Hemos tenido como 2 casos así. No sé si Sí, justo has visto casos así. un paciente hace poco que era una retinitis pigmentosa. Lo que hace muchas fibrosis capsular son los que tienen retinitis pigmentosa y los ulcerativos, ¿no? En general, si hacen las veces pequeñas, hacen una síndrome de rotación capsular, pero nunca había visto un paciente tanto grado de fibrosis capsular que las ápticas se habían doblado hacia adelante y se había hecho como no, como que se no, pero se tenía como un cuerpo de y con eso. No raspaba el iris, no vino por eso, sino vino porque no veía nada, estaba en IML, porque he dicho una calcimosis y lente, estaban las 2 ápticas prácticamente adelante del lente, ¿no? El paciente tenía una cosa avanzada. También dice una gasotomía radial y una gasotomía capsular. El paciente quedó con 25. Pero sí, pero eso que tú dices, que me parece interesante porque últimamente estoy dando mucho caso de nanostalmo.
y el lente está exacto, ¿no? Entonces, pero hasta ahora no he visto que obviamente se puede hacer, ¿no? Está el lente, me parece raro que, bueno, que lo empuje y choque al cuerpo ciliar, ¿no? Pero Pero sería sí, interesante. ¿no? Por VM se puede ver esto, ¿no? Doctor Sibelio, para comentar, ¿no? De que cuando hay una complicación de catarata, los médicos jóvenes y los residentes deben saber que, pues, no es cuestión de poner el lente intraocular, porque hay muchos cirujanos que no quieren acabar la cirugía si no han puesto el lente intraocular. No importa si una de las ápticas está sobre el iris, o una está en el saco y otra está en el surtus. Lo que pretenden es acabar la cirugía de catarata con el lente dentro del ojo. Y eso no debe ser. Yo pienso que su mensaje está bien claro. Si hay una complicación, pues manejémosla como debe ser. Y si en esa cirugía no se puede resolver, pues que sea en una segunda cirugía, pero que ese ojo no nos haga luego una complicación, una inflamación, que como usted lo ha dicho, no solo es inflamación en el segmento anterior, sino también produce edema de mácula y puede traer muchísimo más complicaciones. Y la otra es que si hay una inflamación persistente, no muy fuerte, pero que nosotros somos conscientes que ese ojo está sufriendo, tomar una actitud de resolver el problema, no de dilatar, no de esperar que solo esto se resuelva. Y si uno no puede hacerlo, pues consultar con los colegas, consultar con otras personas que manejan esto y resolver el problema, porque a las finales es un ojo que se va a ir a la ceguera. Y lo que no queremos es llegar a eso. Sí, doctora, tiene toda la razón. Y es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Este síndrome de negación. No quieres aceptar que sea y te esperanzas en que ya pasará, le das gotitas, y el paciente ya no le encuentra solución, ¿no? Pero lo importante es pensar en qué causas puede haber y enfrentarlo, ¿no? Y el mejor favor que le van a hacer al paciente es examinarlo bien, buscar todas estas cosas y resolverlas y acabar el problema. Si no, va a terminar yéndose a otro lado, para acá, para allá, al final, y el ojo, pues al final es un desastre, ¿no? A ver, acá hay, la doctora Claudia pregunta dos preguntas. Tuve un paciente que solo tenía trazas en cámara anterior, agudeza visual 20/20, presión normal, a los 3 meses postoperatorio, ¿no? No precipitados. No me parece compatible con las causas mencionadas. Cuando el Tyndall es muy escaso, ¿a qué más se inclinaría según su experiencia? Y 2, si los restos en el ángulo o cápsula son muy pequeños, ¿podría resolverse con corticoides? ¿O se podría observar por un tiempo y volver a hacer gonio? Me refiero por el riesgo de que el lente se mueva al lavar estos restos pequeños. Gracias. A ver, en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Si es un paciente que tiene ya de operado 3 meses y tiene trazas en cámara anterior, una presión normal, una visión de 20/20, asumo que el paciente no tiene dolor, no tiene ojo rojo, no tiene molestias. Hay que ver, hay pacientes que sí tienen una inflamación muy leve, que dura así varios meses. Como les dije, hay un síndrome en el cual pacientes diabéticos, incluso con pseudofoliación, también tienen más permeabilidad de los vasos. Si se ha hecho algún tipo de maniobra con el iris, ¿no? Alguna tracción o dilatación del iris. En realidad, doctora Claudia, por lo que usted dice es algo muy leve y yo lo observaría, ¿no? Si esto le diera molestias al paciente, si en algún momento el ojo se pone rojo, le duele, le baja la visión, pues definitivamente hay que pensar si ya le descartó problemas de restos y el lente está en su sitio, etcétera, pensar en una oftalmitis, pero no parece, no parece. ¿Perdón? VM, claro. O sea, en realidad hay que descartar primero
Que el lente esté en saco UVM. y que no haya quedado ningún restito por ahí escondido detrás del iris. Y el VM efectivamente es el examen más útil para esto. Es cierto lo que dice el doctor Bermúdez, ¿no? Entonces sí, no está de más y yo le recomendaría que haga eso, ¿no? Un VM. Primero que nada, ¿no? Y si sigue, y si no hay nada en el VM, y la inflamación es muy leve, hay que observar al paciente, ¿no? Posiblemente se le vaya solo de unos meses más. Y si no se le vaya, y si aumenta ese problema. Si aumenta, ya hay que buscar una causa, y la siguiente causa es una oftalmitis crónica, que sí puede producir acá. ¿Perdón? Yo alguna vez he pedido PCR para endoftalmitis crónica. No salió nada. Me cuesta un poquito. Además, es muy sensible, ¿no? Cualquier bacteria que haya en el aire se mete a la jeringa y va a salir positivo. Entonces, no, yo no pido, y es caro, ¿no? Entonces, sí les pido cultivo. Lo saco como un acuoso, lo mando a cultivar y la mayoría salen bacterias. Salen bacterias ahí. Si yo sospecho de una oftalitis subaguda, la trato como tal, ¿no? Le pongo su antibiótico intraocular y, con eso, y le saco la muestra, ¿no? Y la otra pregunta era si los restos en el ángulo o en la cápsula son muy pequeños, ¿podrían resolverse con corticoides? Bueno, la doctora Serrate nos decía que sí son, y el doctor Ruiz también, ¿no? Si es corteza, sí puede resolverse con corticoides, ¿no? Con el tiempo se va disolviendo, pero cuando son restos de cristalino del núcleo, ¿no? Sobre todo si es una catarata dura, son restos, es como un cristalito que está ahí adentro, y eso va a demorar mucho en resolverse, ¿no? Y en todo ese tiempo va a ir la posibilidad que dé complicaciones, inflamación, presión alta, descompensación corneal. Entonces, si es un resto de cristalino duro, y uno lo ve, ¿no? Realmente el color te dice que es un resto amarillito, ¿no? Es muy amarillo citrino, la forma también del núcleo, el pinúcleo es una forma definida, el resto de la corteza es más como una espumita, como un algodoncito ahí, ¿no? Eso sí se puede resolver, se resuelve con corticoides, ¿no? Después... La pregunta que hicieron de la paciente tenía el ojo inflamadito por 3 meses, sería, como usted dice, observarlo y también observar la agudeza visual, porque ya lo dijo usted, se rompe la barrera hematocular y puede producir edema del mácula. Entonces, la otra complicación, el otro riesgo de esa paciente que ya tiene 3 meses o más de inflamación sería cuidar la mácula y descartar un edema macular, que puede presentarse, ¿no? Cuando los pacientes requieren baja de visión. Correcto. Sí, necesita un seguimiento hasta que veamos que el ojo está tranquilo, ¿no? Y ver pues, la agudeza visual, la presión, la mácula efectivamente puede matizarse, ¿no? La doctora Claudia quiere sacar el jugo a la charla y nos dice que lo raro de esta paciente es que fue operada en diferentes lugares con diferencia de 1 semana y el Tyndall persiste en ambos ojos. Es rara la bilateralidad asintomática. La paciente desde el primer día posoperatorio ha tenido 20/20 sin molestias. Yo sospecho que esta paciente tiene una condición, digamos, posiblemente de ella misma. Si no tiene molestias, no está el ojo rojo, tiene un Tyndall muy leve, posiblemente sea una condición de ella que la predispone a hacer este tipo de iritis prolongada, ¿no? Como dije en la charla, al final se describe un síndrome de iritis prolongada luego de cirugía de catarata que puede durar 3 hasta 6 meses, pero mientras sea una cosa muy leve, eso se va a ir en algún momento, pero hay que observarla, porque también se puede empeorar. Entonces ahí lo que hay que hacer es observarla, un chequeo mensual, y ver que más bien se vaya resolviendo, ¿no? ¿Ya? Gracias, doctora Claudia, por su participación, que nos ayuda a todos a aprender. Muy bien, entonces creo que eso sería todo por hoy día. Les agradezco nuevamente su presencia presencial y virtual. Gracias. Buenas noches. A los 75 personas que han participado y han
aprendido con nosotros sobre el manejo de estos pacientes gracias al brasileño. Y pues sigamos a lo presencial, porque reunirnos en la Sociedad Peruana de Oftalmología es muy agradable, además de vernos, conversar, compartir experiencias y el buffet que nos está esperando. Muchas gracias y buenas noches.